Dicen que hay lugares que no se olvidan, no porque sean especiales, sino porque algo de uno se quedó allí, esperando, como una sombra que aún respira en las paredes, en los árboles, en los silencios. Después de muchos años, él regresó al pueblo donde creció. No llevaba prisa, pero tampoco rumbo. Solo una certeza silenciosa lo acompañaba. Había llegado la hora de volver. El autobús se detuvo con un chirrido suave, como si también él dudara en romper el silencio del lugar. El conductor apenas lo miró cuando bajó. La puerta se cerró tras él y el sonido del motor alejándose se desvaneció entre las montañas. Entonces comprendió que estaba solo, completamente solo. El aire era más denso de lo que recordaba. Una neblina espesa cubría el paisaje, envolviendo cada árbol, cada poste, cada rincón del camino. Las hojas secas crujían bajo sus botas y ese ruido monótono le recordaba los pasos de su infancia, cuando corría sin miedo, con las rodillas raspadas y el corazón lleno de futuro. Pero ahora era distinto. El suelo parecía más duro, el aire más frío, el horizonte más lejano. Las casas del pueblo a lo lejos se veían más pequeñas, inclinadas por el peso de los años. Algunas tenían las ventanas tapiadas, otras cortinas descoloridas que se movían con el viento como si aún respiraran dentro los fantasmas de quienes las habitaron. Los árboles, más viejos, extendían sus ramas sobre el camino como si quisieran detenerlo, o tal vez protegerlo de lo que estaba por venir. No sabía bien por qué había vuelto, no buscaba a nadie, no esperaba nada. Había intentado olvidarlo todo, los veranos largos, el olor a pan recién hecho, la risa de su madre en el patio, los secretos murmurados al pie del río. Pero algo en su interior se había resistido. Una voz antigua, casi imperceptible, lo había llamado durante años. Y esa voz, que no provenía de fuera, sino de muy adentro, lo había traído de regreso. Mientras caminaba, el sonido de sus pasos se mezclaba con el susurro del viento. Cada piedra del sendero parecía reconocerlo. A lo lejos, escuchó el graznido de un cuervo y algo en ese sonido lo estremeció. Era el mismo que solía escuchar al amanecer cuando los días eran todavía promesa. El pasado no había desaparecido, solo dormía. El camino hacia la casa era largo y curvado. La neblina se hacía más espesa con cada paso, cubriendo los bordes del mundo como si la realidad se deshiciera lentamente. El olor a tierra húmeda le llenó los pulmones, y con él llegaron los recuerdos. La voz de su padre llamando al anochecer, las manos temblorosas de su abuela al encender las velas, el eco de una canción lejana que alguna vez escuchó en fiestas y ahora solo vivía en su mente. El silencio del pueblo pesaba más que el frío. Era un silencio vivo, denso, que parecía observarlo desde todas partes. No había risas, ni voces, ni perros ladrando. Solo el viento, moviendo recuerdos antiguos, como si alguien los hubiera dejado colgados entre los árboles y ahora despertaran con su regreso. Y entonces entre la bruma, la vio, la vieja casa. Allí al final del camino, se erguía como un cuerpo que el tiempo había olvidado enterrar. Las paredes cubiertas de enredaderas, las ventanas rotas, el tejado inclinado hacia un lado como si estuviera cansado de sostener tantos inviernos. Y sin embargo seguía en pie, como si lo hubiera estado esperando. Su corazón dio un vuelco, no porque la casa fuera hermosa, ya no lo era, sino porque, de algún modo, aún reconocía en ella el pulso de lo que fue. Cada piedra, cada grieta, cada sombra le hablaba en un lenguaje que solo los que regresan pueden entender. Una mezcla de dolor y ternura,
de pérdida y hogar. Se detuvo frente al portón oxidado. El aire olía a madera vieja y a lluvia próxima. Cerró los ojos y respiró hondo. El viento sopló entre los árboles y por un instante creyó escuchar su nombre. No era imaginación, era lugar, reconociéndolo. Entonces dio el primer paso hacia adentro, y el sonido de ese portón abriéndose lento y chirriante marcó el inicio de algo, de un viaje que no era hacia el pasado, sino hacia lo más profundo de sí mismo. El portón se abrió con un sonido largo y áspero, como el suspiro de algo que había esperado demasiado tiempo para ser tocado. Del otro lado, el jardín era apenas una sombra de lo que recordaba. Las hierbas habían crecido sin control, trepando por las paredes, envolviendo las piedras, ocultando los caminos. Un banco de madera se mantenía inclinado, cubierto de musgo, y las flores, si es que alguna vez fueron flores, se habían convertido en ramas secas que parecían manos extendidas hacia el cielo. Avanzó despacio, temiendo que cualquier paso demasiado fuerte rompiera la delicada quietud que reinaba allí. El aire tenía un olor a humedad, a hojas antiguas, a tiempo detenido. Cada rincón del lugar parecía guardar algo no dicho, una historia que seguía palpitando bajo la tierra. La puerta principal estaba entreabierta. Un leve empujón bastó para hacerla gemir. El sonido resonó dentro y por un momento pareció que la casa respiraba. Un aire frío lo envolvió, trayendo consigo un perfume casi imperceptible. Cera vieja, madera húmeda, polvo y algo más, algo que olía a infancia. Entró. La penumbra lo recibió como a un viejo conocido. Las ventanas estaban cubiertas por cortinas que el tiempo había vuelto color ceniza, y los rayos de luz que se filtraban por los huecos parecían hebras doradas que cosían la oscuridad al presente. Avanzó despacio, temiendo que cualquier paso demasiado fuerte rompiera la delicada quietud que reinaba allí. El aire tenía un olor a humedad, a hojas antiguas, a tiempo detenido. Cada rincón del lugar parecía guardar algo no dicho, una historia que seguía palpitando bajo la tierra. La puerta principal estaba entreabierta. Un leve empujón bastó para hacerla gemir. El sonido resonó dentro, y por un momento pareció que la casa respiraba. Un aire frío lo envolvió, trayendo consigo un perfume casi imperceptible, cera vieja, madera húmeda, polvo y algo más, algo que olía a infancia. Entró. La penumbra lo recibió como a un viejo conocido. Las ventanas estaban cubiertas por cortinas que el tiempo había vuelto color ceniza, y los rayos de luz que se filtraban por los huecos parecían hebras doradas que cosían la oscuridad al presente. Caminó por el pasillo central, donde las paredes aún guardaban el eco de risas pasadas. Sus dedos rozaron la pintura descascarada, sintiendo bajo la piel las huellas de su propia historia. Allí, en ese corredor, había aprendido a caminar. Allí, su madre había colgado los retratos familiares, ahora cubiertos de polvo. Uno de ellos, el más grande, colgaba torcido. Lo enderezó instintivamente, y al hacerlo, una nube de polvo se alzó, brillando a contraluz como si fueran pequeñas almas suspendidas a contraluz. El retrato mostraba a una familia sonriente, su padre, su madre y él, con apenas 7 años, sujetando un barco de papel. No recordaba cuándo se había tomado esa foto, pero sí recordó la sensación de seguridad que lo envolvía en aquel tiempo. Esa sensación que, poco a poco, había ido desvaneciéndose hasta volverse un rumor lejano. Avanzó hacia la sala principal.
El suelo crujía bajo sus pasos, y cada crujido parecía una voz que despertaba. La chimenea, apagada desde hacía décadas, conservaba restos de leña petrificada. Sobre la repisa, un reloj sin manecillas marcaba la eternidad. Se sentó en una silla que reconoció sin dudar, la de su abuela. Allí, ella solía contar historias cuando el viento soplaba fuerte. Historias que hablaban de almas que se negaban a irse, de casas que guardaban memoria, de lugares donde el tiempo se detenía para no olvidar. Y de pronto, comprendió que aquella casa no estaba muerta, solo dormía, y él había venido a despertarla. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración. De algún rincón, una gota de agua cayó, rompiendo el aire como un latido. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no de miedo. Era la sensación de algo que vuelve a latir después de mucho tiempo dormido. Miró hacia la escalera. El pasamanos estaba cubierto de polvo, pero aún firme. Recordó los inviernos subiendo corriendo hasta el altillo, con los bolsillos llenos de canicas, y cómo su madre lo regañaba entre risas. Subió un peldaño. El aire cambió. Subió otro, y el silencio se hizo más espeso. Cada paso levantaba una nube de polvo, como si los recuerdos se levantaran también, perezosos, tratando de recordar quién era aquel visitante. En la parte superior, el pasillo era estrecho y frío. Las puertas estaban cerradas, excepto una, al fondo, que quedaba entreabierta. De allí provenía una débil luz, cálida y temblorosa, como la de una vela. Se acercó con cautela, sintiendo un extraño tirón en el pecho. Esa era su habitación. Empujó la puerta. El aire tenía un olor dulce, casi intacto. El papel tapiz, aunque desgastado, conservaba el mismo dibujo, pequeños pájaros sobre ramas azules. En un corredor, el viejo escritorio seguía allí, cubierto por una fina capa de polvo. Y sobre él, algo brillaba. Era una llave pequeña, oxidada, pero limpia en el centro, como si alguien la hubiera usado hace poco. La tomó entre los dedos. El metal estaba tibio. No recordaba haberla visto antes, pero algo dentro de él, una sensación más profunda que la memoria, le dijo que aquella llave tenía un propósito. Algo esperaba ser abierto. Tal vez una puerta. O tal vez algo dentro de sí. Se quedó un largo rato allí, en silencio, mirando por la ventana. El sol se filtraba entre las ramas proyectando sombras que se movían con el viento. Y por primera vez, desde que había vuelto, sintió algo parecido a paz, como si la casa hubiera reconocido su alma y lo acogiera de nuevo entre sus muros. Afuera, el viento seguía soplando, lento y constante. Las hojas danzaban, el aire murmuraba. Y si uno prestaba atención, podía jurar que la casa respiraba. Esa noche casi no durmió. El viento golpeaba las ventanas, y cada crujido de la casa parecía una respiración profunda, como si el lugar entero estuviera despertando poco a poco. La llave descansaba sobre la mesilla, reflejando la luz temblorosa de una vela. No podía dejar de mirarla. Había algo hipnótico en su forma, pequeña, sencilla, pero con una presencia que parecía más viva que el metal del que estaba hecha. Se preguntó qué puerta podría abrir. En su memoria no recordaba cerraduras especiales ni habitaciones prohibidas. Y sin embargo, el presentimiento era claro. Esa llave lo había estado esperando. A la mañana siguiente, el amanecer llegó envuelto en neblina. El sol apenas lograba filtrarse entre las ramas del jardín
y la casa estaba envuelta en una calma tan espesa que casi podía tocarse. Desayunó apenas un trozo de pan duro y algo de té frío que había traído consigo. Luego tomó la llave y la sostuvo entre los dedos. Era más pesada de lo que recordaba, como si en la noche hubiera absorbido parte del silencio. Comenzó a recorrer la casa, paso a paso, observando cada detalle: las puertas, las bisagras, los cajones, los armarios antiguos. Probó la llave en uno, luego en otro. Nada. Pero algo lo impulsaba a seguir. Una sensación que no era del todo suya, como si la casa misma lo guiara. Al llegar al pasillo del fondo recordó algo. De niño, su abuela le había prohibido subir al desván. Hay cosas que deben dormir hasta que llegue su hora. Decía siempre con esa voz grave que tenía la fuerza de un conjuro. Él, por supuesto, nunca se atrevió a desobedecerla. Pero ahora, al levantar la vista hacia el techo, distinguió una trampilla polvorienta y junto a la escalera plegable, un candado viejo. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Se acercó despacio, respirando el polvo del tiempo. El candado tenía el mismo color que la llave, un tono cobrizo, gastado, como si ambos hubieran envejecido juntos. Metió la llave con cuidado. Giró una vez. El metal chirrió, y luego un clic seco, breve, definitivo. El candado se abrió. Por un momento, dudó. Una corriente fría bajó desde el techo, trayendo consigo un olor leve a madera, papel y recuerdos. Tiró de la cuerda y la escalera se desplegó con un golpe sordo contra el suelo. El polvo cayó como una lluvia suave. Subió. Cada peldaño crujía como si se quejara por haber sido despertado. Arriba, la oscuridad era densa, casi viva. Tuvo que esperar a que sus ojos se acostumbraran. Y entonces lo vio. Cajas apiladas, muebles cubiertos por sábanas grises, un viejo espejo con la superficie cuarteada y al fondo, un baúl. El baúl estaba cerrado con un lazo de cuerda resecado por el tiempo. Se acercó despacio, sintiendo cómo el aire se volvía más pesado. Cuando retiró la cuerda, el sonido fue apenas un suspiro. Levantó la tapa. Dentro había objetos olvidados. Un cuaderno de tapas azules, amarillento por los años, una bufanda tejida a mano, una fotografía doblada en 4 y una caja pequeña, de madera clara, con el mismo símbolo grabado que llevaba la llave en el extremo. Una espiral, parecida a una flor o tal vez al movimiento del agua cuando se pierde en sí misma. Tomó la fotografía. En ella estaba su madre, joven, con la mirada suave y una sonrisa que él casi había olvidado. A su lado, su abuela, seria pero con los ojos llenos de ternura que nunca mostró en palabras. Y entre ambas, un niño. Él sostenía una flor en las manos, una flor dorada. El corazón se le detuvo un instante. ¿Cómo podía ser? Aquella flor no podía existir en su infancia y sin embargo, allí estaba, idéntica a la que había visto tantos años atrás, en aquel jardín abandonado donde encontró el perdón. Sintió un nudo en la garganta. De pronto, todo parecía conectado. El regreso, la casa, la llave y la flor. Como si el tiempo no fuera una línea, sino un círculo que lo llevaba una y otra vez al mismo punto, hasta que aprendiera lo que debía aprender. Abrió el cuaderno. Las páginas estaban llenas de la letra de su madre. Eran cartas, no dirigidas a nadie en particular, o tal vez sí, a él, aunque nunca las hubiera leído. A veces las casas guardan lo que los corazones no pueden sostener. El perdón nos enseña, se hereda,
lo lleva quien está dispuesto a escuchar el silencio. Si algún día regresas, sabrás que todo seguía esperándote. Las palabras lo atravesaron como un eco. Sintió que algo dentro de él se abría como una puerta invisible. Y por primera vez, no huyó del dolor. Lo dejó entrar. Lloró como aquel día en el jardín. Pero esta vez no era tristeza. Era una despedida suave, necesaria. Como si su madre, su abuela y todas las voces que había perdido le susurraran que el pasado ya no dolía, que todo estaba en su lugar. Cuando bajó del desván, el aire de la casa era distinto, más liviano, como si al abrir ese baúl también la casa hubiera soltado algo que llevaba demasiado tiempo guardado. Antes de irse, volvió a mirar la llave. Ya no la necesitaba. La dejó sobre la mesa del vestíbulo, junto al cuaderno y la fotografía. Y mientras cerraba la puerta detrás de sí, creyó escuchar un sonido suave, como un suspiro, o tal vez una respiración. La casa, una vez más, estaba viva. Esa noche decidió no marcharse. Había bajado del desván con el corazón revuelto, como si hubiese abierto más que un viejo baúl, como si hubiese destapado una herida que el tiempo, en su aparente bondad, solo había cubierto con polvo. Encendió una vela y la dejó sobre la mesa del comedor. La llama titilaba con cada respiración del viento, proyectando sombras que bailaban sobre las paredes. El silencio, antes pesado, ahora tenía una forma distinta. Ya no oprimía. Parecía un espacio donde algo antiguo y aún vivo comenzaba a hablarle sin palabras. Caminó por la casa con pasos lentos. Tocó los muebles, las cortinas, los marcos de las puertas. Todo parecía tener memoria. El aire olía a madera húmeda, pero también a algo más. A pan recién horneado, a flores secas, a tardas donde la risa de su madre llenaba las habitaciones. Entró al antiguo salón. Sobre el aparador encontró un reloj detenido. Marcaba siempre la misma hora, las 3:17. Intentó darle cuerda, pero el mecanismo no respondió. Sin embargo, juraría haber escuchado por un segundo un leve tic-tac que luego se desvaneció. Cerró los ojos y, sin proponérselo, vio una escena. Él, de niño, sentado en ese mismo salón, su abuela tejiendo en silencio, su madre leyendo en voz baja, el fuego crepitando en la chimenea. Todo parecía tan real que por un instante dudó de estar despierto. La vela crepitó. El aire cambió. Una corriente fría recorrió la casa como si una ventana se hubiera abierto en algún lugar. Y entonces la oyó. Una voz. No era una voz humana, no del todo. Era un susurro leve, como el roce de las hojas o el murmullo del agua. No decía palabras claras, pero su intención era nítida. Era una invitación a subir de nuevo. Con el corazón latiendo despacio, tomó la vela y regresó al desván. El aire arriba estaba más tibio, casi respirable. Las sombras habían cambiado. El baúl seguía abierto, pero ahora sobre él reposaba algo que no había visto antes. Una pluma blanca, luminosa, como si acabara de caer de algún lugar invisible. La tomó entre los dedos. Era real, suave, ligera, cálida. Al tocarla, un recuerdo se encendió en su mente, tan claro que casi dolía. Era una tarde de lluvia. Su madre estaba enferma. Él, pequeño, le había prometido que cuando se curara, le traería una pluma de las que caen del cielo. Ella sonrió, débilmente, y dijo: «Entonces cuando la encuentres, sabrás que todo está bien». Nunca pudo dársela. Ella murió esa misma semana, y ahora la pluma estaba allí, esperando. Sintió las lágrimas subirle sin resistencia.
no de tristeza, sino de una ternura tan profunda que parecía venir de otro tiempo. Se sentó en el suelo del desván sosteniendo la pluma y se permitió llorar. El llanto llenó el silencio con una pureza que hacía años no conocía. Mientras lloraba, la vela titiló y el aire se volvió más suave. Un aroma a lavanda casi imperceptible flotó en el ambiente. Y entonces la oyó, otra vez, esa voz, esta vez más clara, más cercana. Era la voz de su madre. «Ya puedes irte, hijo. Todo lo que buscabas estaba aquí, no en la casa, sino en ti». El tiempo pareció detenerse. Sintió una calidez envolverlo, como un abrazo que no necesitaba cuerpo para sentirse real. Cerró los ojos y por unos segundos todo fue luz. Luz y calma. Cuando volvió a abrirlos, la vela se había apagado sola. Pero el desván ya no estaba oscuro. La luz de la luna entraba por una rendija del techo, bañando el baúl, la pluma y el cuaderno con un resplandor suave, casi sagrado. Bajó las escaleras lentamente, sin prisa. La casa que antes crujía con quejas, ahora parecía respirar en paz. Al pasar frente al reloj detenido, notó algo. La aguja se había movido. Eran las 3:18. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Y esa sonrisa no era nostalgia, era comprensión. El tiempo, al fin, había vuelto a avanzar. Se recostó en el sillón junto a la ventana. Afuera la bruma se levantaba. El bosque dormía. Y él también, por fin, pudo hacerlo. Durmió profundamente, sin sueños, sin miedo, solo con la certeza de que la casa lo había sanado. Esa noche, mientras el sueño lo envolvía, el hombre sintió que caía suavemente. No era una caída abrupta, sino una entrega. Como si se dejara llevar por un río invisible que lo sostenía sin pedir nada a cambio. Cuando abrió los ojos, estaba de pie en un paisaje imposible. El cielo era de un azul que nunca había visto, un azul vivo que parecía respirar. El suelo, cubierto de hierbas plateadas, se movía con el viento como un mar de espigas. A lo lejos, un río serpenteaba con lentitud. Su superficie reflejaba un sol que no quemaba, una luz que acariciaba. Caminó hacia el agua sin miedo. Sus pies no dejaban huellas. Cada paso era liviano, casi ingrávido, como si el peso de su cuerpo se hubiera quedado atrás, en el mundo de los relojes y las sombras. Al llegar al borde, vio su reflejo. Pero no era el rostro que conocía. Era el de un niño. El mismo niño que había corrido por los pasillos de la vieja casa, que había reído sin medida, que había esperado una pluma caída del cielo. El niño lo miró y sonrió, y sin decir palabra, extendió su mano. El hombre la tomó. El contacto fue cálido, eléctrico. De pronto todo el paisaje cambió. Estaban ahora frente a un gran árbol. Sus raíces emergían del suelo como venas, y de sus ramas caían hojas que brillaban como oro viejo. Entre las raíces vio objetos que reconoció: el cuaderno del desván, la pluma, una taza rota, una fotografía descolorida. Eran fragmentos de su historia, trozos de sí mismo. El niño se agachó y tomó la taza. La colocó frente al río. El agua, como obedeciendo una orden silenciosa, se elevó y llenó la taza. El niño la alzó hacia el hombre. «Bébela», dijo una voz, pero no era del niño. Era la voz de su madre y de su abuela y de todas las mujeres que alguna vez habían habitado esa casa. Una voz múltiple, dulce y firme. Una voz que no provenía del aire,
sino de su propia sangre. Bebió. El agua era clara, pero sabía a memoria. Sabía a pan recién hecho, a lluvia, a flores del campo. Y al beber, sintió algo disolverse dentro de él. El miedo, la culpa, la resistencia. Todo se transformaba en una corriente luminosa que subía desde su pecho hasta su mente, despejándolo de sombras. El niño entonces se acercó al árbol, arrancó una hoja dorada y se la colocó en el pecho. La hoja se fundió con su piel. Un calor suave lo envolvió. Y entendió, no con la mente, sino con el alma. La casa no lo había llamado para mostrarle el pasado. Lo había llamado para devolverle la inocencia, para recordarle que sanar no es olvidar, sino recordar con amor. El niño lo abrazó. Su cuerpo comenzó a brillar, disolviéndose en luz. El hombre intentó retenerlo, pero comprendió que no debía hacerlo, porque el niño no se iba, se quedaba dentro de él. El cielo se abrió entonces y del aire cayeron cientos de plumas blancas. Llenaron el paisaje, girando despacio, como nieve que no enfría. Cada pluma que tocaba el suelo se convertía en una flor, y el río, al recibirlas, se tornó dorado. El hombre miró el horizonte. Ya no sentía nostalgia, solo gratitud. Y cuando el sol del sueño comenzó a apagarse, supo que era hora de despertar. Pero antes de hacerlo, escuchó una última frase flotando entre las brisas. Recuerda, hijo, lo que has amado nunca se pierde, solo cambia de forma. Entonces el mundo se disolvió en luz y él despertó. Despertó antes del alba. El aire dentro de la casa tenía una quietud extraña, como si el tiempo hubiese decidido quedarse dormido también. La luz apenas insinuaba su llegada por las rendijas de las ventanas, y en ese claro oscuro todo parecía diferente. Las sombras eran suaves, casi amables. El silencio, profundo, pero lleno de presencias. Se incorporó lentamente. El cuerpo le dolía un poco, pero no era el cansancio habitual. Era una especie de eco, como si hubiese viajado lejos sin moverse del lugar. A su alrededor, el polvo ya no pesaba. Parecía suspendido, brillando con destellos diminutos, como si cada partícula guardara una chispa de algo sagrado. El olor a madera vieja se mezclaba con un perfume leve, casi imperceptible. ¿Flores? ¿Recuerdo? No lo sabía. Caminó hacia la ventana. Afuera, el pueblo despertaba envuelto en neblina. Los tejados apenas se adivinaban entre la bruma. El sol no había salido del todo, pero el cielo estaba teñido de un oro pálido que se extendía con lentitud, como una respiración profunda. Y entonces lo sintió, el mismo latido que había percibido en el sueño. El río seguía allí, dentro de él. Podía escuchar su murmullo mezclado con el viento. Podía sentir el calor de la hoja dorada aún latiendo bajo su piel. Salió al jardín. La hierba estaba húmeda. Cada gota de rocío reflejaba un pedazo de luz. Y al caminar, esas pequeñas luces parecían moverse con él, siguiéndolo. El aire olía a tierra nueva, a principio. Y aunque sabía que era el mismo jardín descuidado de siempre, había cambiado. O tal vez era él quien veía distinto.
En el centro del jardín, sobre una piedra, había una pluma blanca. No recordaba haberla dejado allí. La tomó con cuidado. Era suave, ligera, casi irreal. Al sostenerla, un escalofrío dulce recorrió su espalda. La brisa aumentó. Las hojas de los árboles se movieron como si quisieran decir algo. Y por un instante escuchó voces. No eran claras, ni humanas, pero eran familiares. Susurros que decían su nombre, que le hablaban de la infancia, del tiempo, de la promesa que había hecho sin saberlo. Recordar quién era. Se sentó en el suelo, justo donde el sol empezaba a tocar la tierra. Cerró los ojos. Sintió la tibieza en su rostro, el peso liviano de la pluma en su mano, el rumor del mundo despertando. No sabía si aún soñaba, y por primera vez no le importó, porque comprendió que había lugares donde el alma sigue soñando, incluso con los ojos abiertos. Lugares donde el amanecer no termina, donde la vida y el recuerdo se abrazan sin frontera. Y entendió que él mismo se había convertido en uno de esos lugares. Un espacio entre dos mundos, donde lo que fue y lo que es se reconcilian en silencio. Sonrió. El aire pareció responderle. Una hoja dorada cayó de un árbol cercano y fue a posarse a su lado. La tomó y la guardó en el bolsillo, junto a la pluma. Y así, mientras el sol se elevaba despacio, sintió que todo, la casa, el jardín, los ecos del pasado, se disolvían suavemente en una luz cálida y eterna. El sueño no había terminado. Solo había cambiado de forma. La tarde se derramaba lenta sobre los tejados, como si el cielo quisiera quedarse un poco más. El aire olía a madera tibia y a tierra húmeda, a comienzo y despedida. Él caminó hasta el límite del pueblo, donde el camino se pierde entre el trigo. El sol, bajo, encendía las espigas y cada una parecía brillar por dentro, como si guardara una historia antigua. Se detuvo. Cerró los ojos. El silencio volvió. Ese mismo silencio que un día fue huida y ahora era hogar. En su mente el jardín seguía vivo. Las flores doradas, el arroyo transparente, el espejo junto a la piedra, el eco de su propia voz aprendiendo a perdonarse. Ya no necesitaba mirar atrás. Todo lo que buscó, la calma, el sentido, la reconciliación, no estaban en el bosque ni en el agua, sino en el espacio que había abierto dentro de sí. El viento sopló suave. Una hoja cayó a sus pies. La levantó con cuidado como si fuese un mensaje. En sus venas vio el mismo dibujo que en las palmas de sus manos. Raíces, caminos, memoria. Comprendió entonces que la vida no se mide en años, sino en los instantes en los que uno se encuentra consigo mismo. Y que sanar no es olvidar el dolor, sino transformarlo en tierra fértil. El cielo cambió de color. Primero ámbar, luego violeta, hasta que el azul profundo lo envolvió todo. Una estrella apareció, solitaria, y después otra, y otra más, como si el universo recordara su promesa de luz. Sonrió. El viaje había terminado, pero el camino seguía. Porque hay historias que no acaban, solo florecen en silencio. Y mientras la noche lo abrazaba,
Una sensación lo llenó por completo. El alma, al fin, había regresado a casa.